Introducción. Como el buen carácter será lo más pesado en la balanza del día del juicio, es vital que todos los musulmanes lo adopten. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2003. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez confirmó que fue enviado por Alá, el Exaltado, para perfeccionar el buen carácter. Esto se confirma en un hadith encontrado en Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 273. Aunque el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue bendecido con innumerables virtudes y favores que Alá, el Exaltado, complementó directamente. Era su carácter noble. Capítulo 68 Al-Kalam, versículo 4. Y de hecho usted tiene un gran carácter moral. Un hadith que resume el carácter bendito del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 1342. Informa que su carácter era el Sagrado Corán. Esto significa que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, adoptó todas las buenas características mencionadas en el Sagrado Corán y evitó todas las malas características mencionadas en él. No hubo ninguna cualidad buena, pero actuó en consecuencia de la manera más alta posible y no hay ninguna característica mala que no evitó al máximo. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, cumplió todos los mandamientos del Sagrado Corán y evitó todas sus prohibiciones. Por lo tanto, este libro mencionará directamente las nobles características del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que los musulmanes puedan esforzarse por adoptarlas, ya que adoptar su noble carácter no es posible sin conocerlas. Carácter profético. Un hadith encontrado en Samail at-Tirmidhi, número 215, menciona las siguientes características. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, siempre parecía estar preocupado mientras pasaba mucho tiempo reflexionando sobre el más allá y el destino de sus seguidores. Siempre estaba sumido en sus pensamientos. Por eso nunca parecía completamente relajado. Cuando hablaba, lo hacía clara y lentamente para que se le pudiera entender fácilmente. Habló de manera concisa, y sus pocas palabras contenían el valor de un océano de conocimiento. De hecho, este fue uno de los milagros que Alá Todopoderoso le regaló. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1167. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, no tenía mal genio ni insultaba ni deshonraba a otros. Siempre estuvo agradecido por todas las bendiciones de Alá, el Altísimo, incluso si parecían pequeñas. Nunca criticó la comida. Nunca se enojó por cosas mundanas. Pero se enojó mucho cuando se traspasaron los límites de Alá, el Exaltado, pero incluso entonces siempre permaneció justo y misericordioso. La risa del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, era una sonrisa. En un hadith encontrado en Samail at-Tirmidhi, número 227, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, confirmó que a veces bromeaba pero siempre decía la verdad. Desafortunadamente, algunos musulmanes parecen creer que es aceptable decir pequeñas mentiras que se denominan mentiras piadosas. Pero esto no es cierto. Se deben evitar todas las mentiras, ya que el Sagrado Corán ha maldecido a quienes mienten. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 61. E invocar la maldición de Alá sobre los mentirosos entre nosotros. De hecho, en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2315, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró 3 maldiciones para quien miente mientras bromea. Si este es el caso de mentir mientras se bromea, ¿puede uno imaginar las consecuencias de mentir mientras se engaña a otros? Al que no miente ni siquiera cuando bromea, se le ha prometido un castillo en medio del paraíso. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4800. Parte del carácter noble del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue su celo por adorar a Alá el Exaltado. Por ejemplo, un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7124,
informa que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, solía ofrecer oraciones voluntarias tan extensas por la noche que sus benditos pies se hinchaban. Cuando se le preguntó acerca de esto, simplemente respondió que deseaba ser un siervo agradecido. Aunque no se espera una adoración tan ardiente por parte de los musulmanes, cada persona debe esforzarse según su propia capacidad para demostrar su gratitud a Alá, el Exaltado. Esto se logra mejor utilizando todas las bendiciones, como la fuerza física, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Es muy conocida la gran humildad del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Es una característica clave del verdadero servicio y lo opuesto a él. Es decir, el orgullo será la causa de que uno entre al infierno incluso si solo posee el valor de un átomo. Esto se confirma en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 265. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, demostró humildad a lo largo de su bendita vida. Por ejemplo, un hadith encontrado en Samail Tirmidhi, número 315, informa que visitaba a los enfermos independientemente de si eran pobres o no. Asistió a los funerales y aceptó la invitación de todos, especialmente de los pobres. A lo largo de la historia, estas características siempre han sido menospreciadas por quienes poseen orgullo. Pero el Islam enseña a los musulmanes a cumplir con estos deberes y otros que pueden convertirse en la causa de su entrada al paraíso. Esto se aconseja en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2374. Un extenso hadith encontrado en Samail Tirmidhi, número 319, destaca la humildad y sencillez del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Hay que tener en cuenta que la sencillez es parte de la fe según un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118. Cuando el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, estaba en casa, dividía su tiempo en 3 porciones. El primero estaba dedicado a la adoración de Alá, el Altísimo. El segundo se dedicó a cumplir los derechos de sus familiares. Y la porción final fue para él mismo, es decir, para descansar. Esta última parte la dividió en 2 y dedicó la mitad al público en general y sus necesidades. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, siempre satisfizo las necesidades de la gente, incluso si eso le ponía a él mismo en dificultades. Siempre hablaba con la gente según su nivel de conocimiento y solo hablaba de cosas que beneficiarían a la gente. Cada vez que la gente se reunía con el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, solo se discutían cosas beneficiosas y todos evitaban conversaciones vanas. La gente siempre salía de sus reuniones aprendiendo algo nuevo que les beneficiaba. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, solo pronunció palabras que eran útiles y necesarias, y no le gustaban las conversaciones vanas e inútiles. Quien lo visitaba se sentía a gusto y acogido. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, siempre mostró respeto hacia todos y siempre evitó dañar a los demás de cualquier manera. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, siempre estuvo preocupado por los asuntos de los demás y se esforzó por rectificar sus problemas. Alabó las buenas obras y las animó. Explicó los efectos negativos de las cosas malas y se esforzó por eliminarlos. Siguió el camino intermedio, evitando el comportamiento excesivo y la pereza para dar un ejemplo perfecto a la humanidad. La mejor persona a los ojos del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, era la que deseaba el bien para los demás y se esforzaba por ayudarlos. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, comenzó y terminó sus conversaciones y reuniones recordando a Alá, el Altísimo. Cuando asistía a una reunión, se sentaba donde había espacio y nunca causaba molestias a los demás. Pero donde quiera que se sentara, se convirtió en la cabeza y el foco de la reunión. Siempre cumplió con los derechos de aquellos con quienes conoció y se sentó. Cada persona creía que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, era el que más los honraba. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él,
Solo abandonaba una conversación cuando la petición de la otra persona era satisfecha. Siempre satisfizo las necesidades de los demás. Siempre trataba a la gente con alegría. Todas las personas eran iguales ante sus ojos en cuanto a sus derechos, es decir, no dio prioridad a unos sobre otros por razones mundanas. Sus reuniones giraban en torno al conocimiento beneficioso, la modestia, la paciencia y la veracidad. Todos fueron honrados y nadie fue avergonzado en estas reuniones. Cubrió las faltas de los demás y señaló los errores sin nombrar a las personas directamente. Solo se veía que uno tenía más virtud en sus reuniones si temían a Alá, el exaltado, más que los demás. Él mostró misericordia y amor a los jóvenes. Los pobres fueron tratados amablemente y se cubrieron sus necesidades. Él siempre se ocupaba de los extraños y viajeros. Un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2015, informa que el compañero, Anas bin Malik, que Alá esté complacido con él, sirvió al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, durante 10 años, y en este tiempo el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, nunca se enojó con él si no cumplía una tarea que le había encomendado. La esposa del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y la madre de los creyentes, Aisha, que Alá esté complacido con ella, aconsejaron que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, nunca habló indecentemente ni usaba lenguaje soez ni hablaba en voz alta. Siempre que otros lo ofendieron, no se vengó, sino que perdonó y pasó por alto. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Samail at-Tirmidhi, número 330. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, nunca golpeó a una mujer, un niño o un civil. La única vez que luchó fue por Alá, el exaltado, en defensa propia contra soldados varones. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6050. Un extenso hadiz encontrado en Samail at-Tirmidhi, número 334, analiza algunas de las benditas características del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Siempre fue alegre con la gente y de buenos modales. A menudo sonreía. Era de carácter muy suave. Nunca hablaba con dureza a los demás ni tenía un corazón duro. Nunca pronunció palabras vulgares o irrespetuosas. Nunca buscó los defectos de los demás. Nunca criticó las cosas ni las elogió demasiado. Rara vez bromeaba, pero nunca excedía los límites. No fue tacaño. Si no estaba de acuerdo con el deseo de alguien, nunca lo desanimaba al explicarle la mejor opción. Se mantuvo completamente alejado de 3 cosas: de discutir con los demás, de la soberbia y de las vanidades. No deshonró ni insultó a los demás ni buscó las faltas de los demás, y solo habló de cosas beneficiosas. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, siempre fue paciente ante el abuso y la dureza de los demás. No interrumpía a la gente cuando hablaban. Un hadiz encontrado en Samail at-Tirmidhi, número 335, menciona la naturaleza extremadamente generosa del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Cada vez que alguien pedía algo beneficioso al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, él nunca se lo negaba. Era tan generoso que, como se menciona en un hadiz encontrado en Samail at-Tirmidhi, número 337, nunca almacenó provisiones para el día siguiente, ya que siempre las regalaba como caridad. Su generosidad alcanzó tales alturas que incluso cuando no poseía nada para dar a los demás, aconsejaba al solicitante que tomara cualquier cosa del mercado local y le dijera al comerciante que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, pagará la cosa después. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Samail at-Tirmidhi, número 338. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, siempre retribuyó a los demás por sus actos de bondad y regalos. Un hadiz encontrado en Samail at-Tirmidhi, número 339, menciona que una vez el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, recibió como regalo una bandeja de frutas. En respuesta, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él,
le dio a esa persona un puñado de joyas. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2472, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró una vez que nadie había sido más aterrorizado por la causa de Alá el Exaltado que él. Se vio sometido a tales dificultades que durante 30 días solo pudo obtener unos pocos bocados de comida. De hecho, pasaban los meses y no se cocinaba nada en la casa del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Él y su familia se sustentaban con agua y dátiles. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2567. Esto no significa que uno no deba comer. Pero los musulmanes deberían ante todo apreciar lo que tienen. En segundo lugar, deben disfrutar del mundo material dentro de los límites del Islam, evitando la extravagancia, el despilfarro y el exceso. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaykhpod.com.